Bueno, voy a empezar a compartir el material con el que vamos a arrancar y más que nada quiero hacer hincapié y énfasis en un tema que se desarrolla, que lo tienen lo tienen en la plataforma y que el otro día por falta de tiempo no hicimos mucho hincapié en eso, pero a mí me parece interesante que lo veamos. Algunos conceptos. Ustedes me avisan cuando se ve en pantalla. Ingeniera, disculpe, no sé si pudo anotarme en la asistencia. Peralta soy. Bueno, vamos a hacer una cosa, chicos. Yo ya les aclaré que la asistencia es pura y exclusivamente conceptual. El encuentro lo podemos desarrollar de igual manera, lo van a tener digital, lo van a tener... Acá lo importante es que me aprovechen el tiempo que yo estoy acá con ustedes, ¿sí? Bien, ingeniera, Eh, gracias. ok. ¿Quién es Peralta? Sí, Ok. Después controlo si... Bueno, este material lo tienen, me imagino que están viendo mi pantalla, lo están viendo. Sí, sí. Este, Profe, se ve. este PDF tiene como lindos gráficos y una anotación sencilla, por eso la subí. No es un material muy largo, es un material bastante sencillo, pero sí interesa ver, porque en esta materia se van a encontrar muchísimas veces con la formulación matemática, con esta notación. ¿Qué es la notación indicial? Es cuando yo interpreto que hay elementos identificados en un arreglo matemático, identificados por sus índices, ¿sí? Por eso viene notación indicial. Dice, utilizamos la notación indicial de acuerdo a sistemas de ejes de sistema de referencia. Y cada índice está asociado a los ejes de referencia, asociado al sistema de referencia, asociado a las componentes que vinculan al sistema de referencia. Es decir, que cuando yo, a ver si logran interpretar, más allá de lo matemático que van a ver, que tienen que interpretar cómo siguen esos índices, cómo se comprende. Cuando yo veo que existen índices, existe un sistema de referencia. Y si existe un sistema de referencia, yo tengo que conocer la orientación de ese sistema de referencia, ¿sí? Porque no es lo mismo tener como eje vertical a Z o como eje vertical a Y, hablando de los tres ejes, que sea Y, X y Z sea el eje saliente, o que sea X, Z y Y sea saliente. ¿Qué significa esto? Cuando yo hablo de un sistema de referencia e identifico sus componentes, tengo que conocer la orientación del sistema de referencia, ¿sí? Bueno, volvamos a la herramienta esto es como un glosario. Vieron que siempre que se habla empiezo a leer un libro y me dice las primeras hojas el glosario. Bueno, el glosario para identificar la formulación de, por ejemplo, los componentes de un tensor o los componentes de un vector asociado a un sistema de referencia o a un plano de corte, se los identifica por sus índices. Entonces, ¿qué es la notación indicial? Eso, justamente los índices que se corresponden con un sistema de referencia. Luego lo van a ver que, por ejemplo, en este caso, y otra cosa, el otro día les dije, pero no les hice el hincapié que ahora les estoy haciendo. Cada sistema de referencia se identifica por sus versores. No se olviden, ¿qué eran los versores? Los versores eran justamente esos vectores que tenían dirección, sentido y módulo 1 identificando el sistema de referencia o ejes. En este caso, ¿cuáles son los versores? Los versores en este caso son E1, E2 y E3. Son los versores unitarios asociados a un sistema de referencia. ¿Qué es este vector A? Justamente el vector A tiene componentes asociadas al sistema de referencia. Es decir, que yo tengo un sistema en el cual, fíjense que los componentes de ese vector pueden tener diferentes identificaciones o notaciones. Todas dicen lo mismo. A, que es un vector, tiene componentes en un sistema de referencia y el sistema de referencia está identificado por sus versores E1, E2 y E3. Todo eso dice lo mismo. La fórmula 1,42, la fórmula 1,43.
¿Qué diferencia hay entre esa nomenclatura? A ver quién me dice. Que alguien habilite un micrófono. Me gusta, les cuento que estoy muy sola en mi casa, me gusta escucharlos. Estoy esperando todo el día para estar con ustedes. A ver, cuéntenme, ¿qué diferencia hay entre esas dos notaciones? Estoy viendo a vos, Javier Peralta. Contame, ¿qué te parece a vos, Javier? ¿O casualidad quedaste solito con la ventana acá? A ver, Javier. O Sarabia, Sarabia. Rufino, contame, ¿qué diferencia hay entre este tipo de notaciones? Esta extendida, así, y esta encolumnada. Bueno, que me conteste cualquiera. Ninguno puede contestar. Bueno, Voy a opinar igual. a Para ver. mí, uno está en forma de una función y el otro de una matriz. Que en la encolumnada aparecen solamente las componentes y no están acompañados de sus versores. No están acompañados sus versores y este tipo de notación en columnado justamente es una matriz, una representación matricial de columna 1. Podemos tener, acuérdense que las matrices se representaban con diferentes tipos de grado. Bueno, esta es una matriz encolumnada de 1, en cual tenemos sus componentes, y esta es una notación extendida, que también me dice lo mismo, pero solamente tiene otro tipo de desarrollo. Cualquiera de estas notaciones, la extendida de la 1.42 y la matricial 1.43, la puedo representar con esta notación AI, o AI entre paréntesis y con el versor arriba, que sería como la más precisa. Si yo puedo representar unidades matriciales y unidades vectoriales con sus subíndices de una manera acotada, estoy utilizando justamente la notación indicial. Sigamos avanzando. Fíjense acá la representación. Miren qué lindo que están estos grafiquitos. Por eso me gustaba tanto este PDF, por lo lindo de los grafiquitos. El vector A tiene sus componentes asociados a un sistema de referencia. Fíjense claramente cómo está identificado el sistema de referencia. El eje X es igual a X1, el eje Y es igual a X2, y este eje Y podría haber sido Z, porque a veces se utiliza el Z parado. Bueno, eso es lo importante, que esté representado el sistema de referencia, así yo puedo asociar las componentes, ¿sí? Y el eje Z es igual a X3. ¿Qué significa eso? Que cada eje tiene sus versores y el vector A tiene sus componentes asociadas a cada uno de los ejes. Fíjense, primero A saca las componentes en el plano X1 y X3, acá abajo, y encuentra sus componentes, y después hace la prolongación en el plano, en sus componentes en X2, que es justamente la de arriba, la componente asociada al eje X2. ¿Qué quiero yo que comprendan? Porque lo importante de esta materia es comprender que acá yo puedo tener X, X1, puedo tener Y, Z, lo que sea identificado. Lo que yo tengo que tener claro es cuál es la orientación del sistema de referencia. Porque si yo tuviese, en vez de X, tuviese Y acá abajo, serían las componentes iguales, pero yo sabría que las componentes en el eje horizontal de abajo es Y en vez de X, ¿sí? Yo tengo que identificar el sistema de referencia. Otra cosa que también les decía hoy al principio, la nomenclatura. Puede ser que no sea tan sencilla como se suele utilizar acá, por ejemplo, E1, E2 y E3, sino que sea epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, que escrito en una tipografía impresa, epsilon a veces suele ser una letra no tan amigable, ¿sí? Entonces se pierden. ¿Y cuál es la identificación? Son versores. Son lo mismo que el E1, E2 y E3, que IJK, son versores. Entonces, a mí la letra no me tiene que asustar, a mí la letra me lleva a identificar solamente las unidades que a mí me interesan. Componentes del vector unitario. Acuérdense cómo se
identificaba el valor de los componentes de los versores. Teníamos el módulo A del vector A dividido justamente la sumatoria de todos sus componentes. Esto era módulo, ¿se acuerdan? ¿Y cómo se obtenía? Ese módulo A era justamente el cuadrado de sus componentes, que es utilizando Pitágoras, y de esa manera, fíjense, sacaba sus componentes asociados a cada uno de los ejes. Los subíndices se denominan de dos formas. Y esto es otra cosa que también quiero que lo vayan como incorporando como una herramienta. Es como cuando uno va a comer un plato de comida, tengo que identificar el tenedor, el cuchillo, la cuchara, y después empiezo a ver con qué voy a cortar, con qué voy a levantar la sopa. Bueno, los subíndices, ¿para qué son? Justamente para identificar cuáles son los que cuáles son los índices con los que voy a trabajar. Un subíndice libre está asociado justamente a que comprime, son aquellos que aparecen una vez en un término de la expresión de la ecuación, fíjense. En la ecuación anterior, el subíndice libre es el subíndice I. ¿Por qué es libre? Porque este subíndice, fíjense, del vector A. AI dice, bueno, este vector, este subíndice I podría ser J, podría ser K. Perdón, acá estamos hablando de que justamente I va de IJK, ¿no? En realidad lo que yo quiero es que se interprete que este subíndice tendría los valores de 1, 2 y 3 de acuerdo a la cantidad de componentes que tiene el sistema de referencia. Por eso es libre. Aquellos que solo aparecen una vez en un término de la expresión, en este caso el I, en la ecuación anterior el subíndice libre es el II. El I. El número de subíndices libres indica el orden del tensor. Y los subíndices nudos son los subíndices que se repiten en una expresión indicando una suma. Es decir, que cada componente de un vector tiene una continuidad, una función, pero cada componente está identificado con su subíndice. Y se repite en una expresión indicando suma. En la ecuación anterior, fíjense, en la 1.45, dice son o bien el J o bien el K. Y claramente el J o el K van a sumarse y van a aparecer con sus componentes. Un subíndice en un término, una expresión, solo puede aparecer una o dos veces. En el caso de que aparezcan tres o más veces, entonces la expresión es incorrecta. En el caso de, justamente, de estos subíndices, ¿no? Bueno, acá tenemos el producto escalar, ustedes ya lo pueden ver, esto ya lo estuvimos viendo en la clase pasada, producto escalar, el producto punto, bueno, todo eso en base a los subíndices. Fíjense a ver si encuentro algún ejercicio como para que se les despierten las neuronas. Fíjense, esta formulación en la que tenemos estas ecuaciones, fíjense, si yo lo pongo de una manera de índices que identifique cada uno de los términos, el último componente X3 es una constante. Fíjense que aparece en todos los términos. Por consiguiente, va a aparecer como una constante en la generalidad de la fórmula. En cambio, el término A tiene una sucesión de 1, 2 y 3. Por consiguiente, el término A va a tener un subíndice justamente que va a ir variando de 1 a 2 y 3. La componente X1, la componente del medio, vamos a decir la componente X del medio, claramente tiene una variación de 1, 2 y 3, por consiguiente también va a estar identificada con ese índice libre. Los índices libres están representados en una ecuación, representan justamente una suma, nada más. Fíjense que es una suma. Acá pasaría exactamente lo mismo, fíjense, tenemos X1 y X2 más X2 por X2, por consiguiente la solución sería XY por XY, ¿sí? En donde Y varía de 1 a 2. Fíjense que no es que son iguales, sino que cada uno de los términos aparece con su variación. Aparece acá X11 y X22, ¿sí? Vamos a otro ejemplo, donde ya tenemos más términos. Fíjense, vamos a tratar de identificar primero, en esta matriz vamos a tratar de identificar cuántas ecuaciones tenemos. Las ecuaciones que tenemos son tres. Fíjense, la primera asociada igual a Bx, la segunda asociada igual a Bi,
y la tercera asociada a BZ, ¿sí? Estos términos, justamente, que son los que comprimen ecuaciones, X y Z, me dicen la cantidad de ecuaciones, son los índices nudo o mudo, como le dicen acá, fíjense. Y los términos que comprimen, los índices que comprimen términos son los índices libres. ¿Cuáles son los términos en la primera ecuación? Esta y esta. ¿Cuántos términos tiene la primera ecuación? La primera ecuación tiene 3 términos. Fíjense. Tenemos A11, A12 y A13. ¿Qué cambia en la constante A? El segundo subíndice. El segundo subíndice es el que va variando en la primera ecuación. Por consiguiente, el segundo subíndice de A va a tener la misma variación que tiene el término X, en el caso de que yo identifique, por ejemplo, en vez de, fíjense, acá este está bueno, porque no soy yo sola la que hace, la que se mande las bacanas. En una misma bibliografía hay 2 nomenclaturas. ¿Alguien se da cuenta? En un mismo ejemplo hay 2 nomenclaturas. ¿Alguien se da cuenta cuál es? El que me contesta bien tiene un gran puntito hoy. En el de arriba dice X nada más y en el de abajo dice X1, X2, X3 y arriba dice X y Z. Exactamente. ¿Quién me contestó? ¿Quién me contestó? Que alguien me diga, porque no tengo las ventanitas acá del Zoom. Escuché esa vocecita. ¿Quién fue? Jiménez. Jiménez. Bueno, te comento. Jiménez. Perfecto tu aclaración. Fíjate, la nomenclatura que utiliza para identificar los ejes de referencia en la ecuación genérica de arriba, utiliza la nomenclatura X, Y y Z, ¿sí? Identificando el sistema de referencia. Pero cuando plantea el desarrollo de esa ecuación, en vez de utilizar X, Y y Z, utiliza X1, X2 y X3. Es decir, que acá cambia la nomenclatura del sistema de referencia. Otra cosa que volvemos a analizar las componentes asociadas al sistema de referencia y volvemos a decir, bueno, ¿qué pasa con esa nomenclatura? Como recién vimos, el índice mudo es el que comprime las ecuaciones, es decir, tenemos 3 ecuaciones asociadas al sistema de referencia, por consiguiente, esas 3 ecuaciones asociadas al sistema de referencia van a ser justamente el índice mudo, van a ser justamente el J, que es el que va a ir variando, ¿no? El índice mudo que representa el sistema de referencia, perdón, acá lo pone B1, B2 y B3, asociado al sistema de referencia. Y cada componente del término lo identifica justamente con los 2 índices. Primero con el mudo, que es el que comprime las componentes, los términos de cada ecuación, cuál es el 1, el 2 y el 3, que ese le pone J. Como las constantes A también tienen su segundo subíndice asociado a J, también tienen una constante A1J por XJ igual a B1. Después, en la segunda ecuación, pasa exactamente lo mismo. Pasa que la constante A tiene comprimidas sus términos asociados a la componente J, comprime todos esos términos poniendo que J varía de 1 a 3. Entonces pone A2J por XJ. Acuérdense que justamente este índice me va a decir que hay 3 términos. Y la última ecuación pasa exactamente lo mismo. El índice mudo me comprimió justamente los términos de cada ecuación y después el índice libre me comprimió las ecuaciones. ¿Por qué me comprimió las ecuaciones? Porque claramente estos términos independientes varían de 1, 2 y 3, o sea, es I, que es el índice libre, el que comprime las ecuaciones. Y acá pasa lo mismo, estos términos de las constantes, fíjense que también varían de 1, 2 y 3, por consiguiente es AIJ por XJ igual a BI. Como podemos apreciar, la utilización de la notación inicial supone que la expresión queda muy concisa o mucho más clara. Esto que les estoy explicando acá era un ejercicio que está en el cuestionario. El ejercicio que está en el cuestionario
quiero que lo desarrollen con esta ayuda, ¿sí? Y quiero que si utilizan la nomenclatura de un Word, utilicen un editor de ecuaciones. Bueno, este era el repaso que les quería dar, después vienen varios ejemplos, este PDF está buenísimo, no es porque yo se los haya entregado, pero está muy bueno. Bueno, repasen la notación inicial, van a ver que está bastante clara, la van a utilizar, van a poder utilizar para el cuestionario, para la respuesta al cuestionario. Ahora les voy a empezar a presentar, vamos a seguir con tensiones, ¿sí? Porque se acuerdan que el otro día, en la primera clase, habíamos llegado más o menos hasta la interpretación de los planos de cortes, habíamos asociado básicamente al estado de tensión en cada plano, y ahí habíamos dicho porque hasta ahí llegábamos como porque era mucho. Una pregunta, antes que me olvide, pues yo soy como muy intensa. Mis hijos me dicen, mamá, qué intensa que sos. Es un término que está de moda y me gusta. Es como que me dicen qué cargosa, pero bueno. Una pregunta, sábado a la tarde, ¿qué les parece que nos encontremos este sábado para aprovechar direcciones principales? Yo ¿A qué puedo. hora sería, profesora? ¿Qué hora sería? Y los hombres de mi casa juegan al fútbol a las 4 y yo estoy aburrida a las 4. Veo que ellos se divierten y yo no. Profe, y si no podemos, no hay problema si no asistimos a la clase, porque yo no creo que pueda asistir. Gavilán. Gavilán. Bueno, yo quiero que se aprovechen las clases. Si no pueden, bueno, espero que puedan la mayoría. En todo caso, después me responden en el chat, en el grupo de WhatsApp, me dicen, profe, nos encontramos, ningún problema. Si yo veo que la mayoría puede, voy a dejar de tomar mate con mis amigas para estar con ustedes, lo cual amo las dos cosas. Profe, lo que usamos análisis 3, tenemos a las 5 de la tarde este sábado con Barreto. Qué malo, Barreto, me los está sacando. Bueno, nos dio el sábado a la tarde. Les pidió el sábado a la tarde. Ay, es de los míos, Juan Carlos, es de los míos. Es un loco. Bueno, no importa, igual no estamos todavía atrasados. A mí me preocupa que de por ahí avancemos mucho en el cuatrimestre y ya vamos a tener las fechas de examen. No sé si ya les dio el ingeniero Guerra y que nos falten temas. Por eso yo decía, bueno, vamos a ir ganando tiempo, no importa, igual vamos a llegar bien. No se preocupen, si vemos que nos faltan clases, vamos reforzando los sábados. Bueno, vamos a mi Power. Chan, 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 chan. ¿Ahí ven? ¿Mi pantalla? No. ¿Todavía no? No. No, profe, todavía no. ¿No me avisan cuando ven? Ahora sí. Ahora sí. Ok. Ya vamos a arrancar. Bueno, la presentación de hoy vamos a centrarnos mucho en esto que nos interesa tanto. Acuérdense que yo hablaba de dos estados fundamentales que vamos a relacionar y vamos a estudiar y vamos a tratar de comprender. El estado de tensión y el estado de formación. Esos dos estados lo vamos a identificar en un modelo. ¿Alguien me sabe decir qué es un modelo? Bueno, estoy Como una representación, sería. Sí, generalmente cuando uno lo puede llevar a una materialización como una simulación, por ejemplo, no necesariamente materialización. Por ejemplo, GeoGebra utiliza modelos matemáticos, los grafica. ¿Y quién no utiliza GeoGebra? Eso me interesa. Yo, para alguna función, más que nada. Bueno, les aconsejo, los que no son informáticos, los que no transitaron algún tipo de utilización de una herramienta como GeoGebra, búsquenla. No es difícil GeoGebra, es muy fácil. Ustedes
van a ser profesionales que van a ver análisis estructural, análisis 1, hormigón. Todas esas materias necesitan la comprensión del estado tridimensional. GeoGebra es una muy buena herramienta. Para utilizarla se daban, no sé si en sistema de representación se da o no. ¿Alguien me puede decir? En álgebra se da, profe, en álgebra. Geometría también, profe, En geometría, bien, bueno. Y un poco de GeoGebra, análisis. exacto. Capaz que aprobaron sin utilizar una herramienta como GeoGebra. Bueno, vuelvan y traten de ver, no es difícil, no es complejo, se utiliza mucho todo lo que es la formulación matemática, se la grafica a la formulación matemática. Entonces, vamos a tener un espacio-dominio, un espacio-imagen. ¿Cuál es el espacio-dominio? Generalmente todo un sistema de referencia. ¿Cuál es el espacio-imagen? Los volúmenes que se generan. GeoGebra tiene eso que permite visualizar la formulación matemática. Bueno, si yo a esa formulación matemática, que por ejemplo la puedo llevar a un sistema de referencia, puedo encontrar como dominios pertenecientes a la imagen, dominios en los ejes, imagen asociada a los volúmenes que se generan, todo eso va constituyendo un modelo. Y hasta ahí parece ser un modelo nada más de simulación gráfica. Pero si yo a ese modelo le incorporo propiedades de los materiales, le incorporo temperatura, le incorporo tipos de solicitaciones cuasi estáticas. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les hablaba y les decía, las cargas tienen que ser cuasi estáticas? Hay otras materias donde estudiamos cargas dinámicas, por ejemplo, el dimensionado de un puente, por ejemplo, qué sé yo, el estado sísmico. Bueno, acá no estudiamos esas cargas. No está en nuestro modelo esas cargas. En nuestro modelo están las cargas estáticas y cuasi estáticas. Están los medios continuos, homogéneos y discretos. Por consiguiente, ya me está dando como una característica de nuestro material. Mi material no puede ser, por ejemplo, el hormigón armado. ¿Por qué no puede ser el hormigón armado, por ejemplo? Porque a ver, Walter, decime. Porque no sería homogéneo. Porque no sería homogéneo, porque tenemos el hormigón que resiste mayor compresión, la armadura que resiste más atracción, se coloca la armadura en las zonas traccionadas, con mayor tracción. Por consiguiente, el hormigón armado es como que no está mucho para mi modelo, no estaría utilizándolo en nuestro modelo. Bueno, es decir, que cuando yo hablo de un modelo, estoy hablando de todo eso. Vuelvo a reiterarles, el estado de tensión y el estado de formación en esta materia interesa mucho asociado a un modelo, donde yo ya tengo definido las hipótesis de cálculo, hipótesis asociadas a mi sistema de carga, a mis materiales, a mi estado de temperatura, a mi campo de deformación. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos? Bueno, hecha esta aclaración, vamos a considerar estos estados. El concepto de tensión, componentes intrínsecas, vector de tensión, tensor de tensión y direcciones principales. Mucho de esto ustedes ya lo vieron. Hasta ahora, ¿qué de nuevo está contando la COENES? Nada. Ahora, este estado de tensión está asociado a un campo tridimensional que hasta ahora no lo habíamos visto. Está asociado a un componente tensorial que me va a definir un estado de tensión que hasta ahora no lo habíamos visto. Es decir, que el concepto de tensión dice que son las fuerzas internas que actúan en diferentes puntos del plano cortante. Fíjense que hay un sólido con un estado de solicitación, yo le establezco un plano de corte. ¿Cambia mucho lo que vimos en estabilidad 2, lo que vimos antes? No, no cambia mucho, pero sí ahora, fíjense que mi sólido, que es esta porción de abajo, tengo un plano de corte, y ese plano de corte va a tener dos componentes, siempre, siempre, acuérdense y grábenselo acá así, siempre los planos de corte y los planos de tensión y los planos asociados a un estudio determinado tienen dos componentes nada más. La componente normal y la componente tangencial. La componente normal siempre es una y está asociada
al versor de ese plano. Y acá viene lo que yo siempre les digo, el concepto. Entender que este plano amarillo está definido por su versor. Por consiguiente, la componente normal tiene casi coincidencia con ese versor. Veamos qué pasa si es un plano asociado al sistema de referencia. Acuérdense, ¿se acuerdan que les decía yo hoy el sistema de referencia lo tengo que conocer y lo tengo que identificar su orientación? Acá lo tengo, el sistema de referencia X, Y y Z. Tengo un diferencial de área, una porción de área, con un diferencial de F. ¿Qué era el estado de tensión? El estado de tensión era el diferencial de F dividido el diferencial de área. Tensión es fuerza dividido área, ¿sí? Por consiguiente, si yo estoy hablando de un diferencial, y acá es donde se empiezan a asustar ustedes, cuando empiezan a leer un material y dicen, ay, no, diferencial. Lo que me enloqueció Barreto con los diferenciales. Bueno, Barreto que me los roba. O Nelson. Los diferenciales solamente es pensar en algo microscópico, nada más, no se asusten cuando ven un diferencial. Los diferenciales, es decir, es algo pequeño. Bueno, el diferencial de un área es algo pequeño. Generalmente esos diferenciales los llevo, le saco sus derivadas y comprendo qué es lo que está pasando en cada dirección. Bueno, vamos a seguir con las componentes. Vamos a tratar de no saturarnos con información. Tengo ese plano de corte, fíjense qué lindo estos dibujitos, a mí me gusta porque les queda como grabadas las cosas. Fíjense el plano de corte pi, cuando hablamos de un plano de corte, ¿qué tengo yo en ese plano de corte? Tengo dos componentes, la componente tangencial y la componente normal. La componente normal coincidente con el versor normal que define el plano. La componente tangencial voy a sacar sus componentes que van a estar asociadas también en el sistema de referencia. La componente normal dice que es TP, que es la componente normal, por el versor. Eso me da sigma n. La componente tangencial, ¿cómo la saca? La saca por Pitágoras, con una diferencia de justamente teniendo el versor TP, que es el versor de esfuerzo, ¿no? Bueno, eso para que más o menos vayan viendo que no es tan complejo todo esto. El vector unitario, vector tensión, no estoy viendo, aparece en un punto Q de un sólido, fíjense el punto Q del sólido, elástico, nuevamente hablando del modelo, que cuando se le aplica sobre un plano de corte se lo divide en dos partes. Este vector depende de la orientación del plano de corte, y el punto Q es la parte del sólido considerada acción y reacción. Siempre que establecemos un plano de corte vamos a tener como, por un lado la solicitación, por el otro lado la reacción, que obviamente me dan el equilibrio del sólido. Otra hipótesis que me olvidé de decirles del modelo. El modelo siempre está en equilibrio. Es decir, que si yo tengo un estado de solicitación, voy a tener reacciones que se van a contrarrestar a esas solicitaciones y me van a producir el equilibrio. Es decir, esa es una hipótesis. No es poca cosa decir que está en equilibrio, ¿eh? Les aviso, el modelo está en equilibrio. Este vector depende de la orientación del plano pi, el punto Q y la parte del sólido considerando acción y reacción. Fíjense, P es un punto perteneciente al diferencial de área y se define el esfuerzo de ese punto como el límite del cociente entre delta F sobre delta área, y cuando delta área tiende a cero, que claramente cuando el delta área tiende a cero, se está hablando del diferencial de área. Yo no sé si me están preguntando algo en el chat, que alguien me lea, yo no puedo ver el chat porque como tengo la presentación de pantalla. Los tensores, si uno piensa como la estructura matemática, los tensores siempre se derivan de un vector. Por consiguiente, si yo tengo un vector determinado asociado a algo, puedo llevarlo a otras dimensiones. Fíjense que, por ejemplo, nosotros el vector lo teníamos asociado a un plano 2D, de dos dimensiones. Si yo lo llego a llevar a ese vector asociado a un sistema de 3 ejes, ahí empiezo a tener un estado tensorial. Las componentes intrínsecas del vector tensión, claramente el vector tensión, que es la fuerza por unidad de superficie que aparece en un punto Q de un sólido elástico, cualquiera cuando se le aplica sobre el plano de corte, que lo divide en dos partes, todo esto que ya dijimos hasta ahora. Y nuevamente, si lo divido en dos partes y lo asocio a un plano de corte que tiene su versor n, nuevamente me aparecen esas dos componentes, la normal y la tangencial.
Otra cosa que quiero comentarles, ¿qué asocian ustedes como la tangencial? La tangencial siempre viene de la mano del esfuerzo cortante, por consiguiente, ese esfuerzo que está contenido en un plano está asociado a un concepto de corte, siempre, siempre. El esfuerzo tangencial está asociado al corte, que puede ser, y el estado de tensión puede ser, el estado normal de tensión puede ser de compresión o de tracción, ¿sí? El versor N es el vector unitario normal al plano pi, el plano este de corte. Fíjense qué importante este sistema de orientación que tiene acá chiquitito. Fíjense qué diferente que está identificado X. Hasta ahora X lo teníamos donde está ahí, antes era X. Bueno, qué importante que esté definido este sistema de orientación para que yo sepa cuáles son las componentes X. Fíjense en coincidencia, las componentes X están en coincidencia prácticamente con las tangenciales, en este plano de corte que tengo acá, y la normal, sigma n, está en coincidencia con la dirección Y. Es decir, los sistemas de referencia tienen que estar identificados para encontrar las componentes. Las componentes intrínsecas asociadas a un sistema de referencia, nuevamente volvemos a ver, fíjense, si yo tengo los planos del sistema de referencia de esta manera identificados, y pueden ser los planos asociados al sistema de corte, puedo encontrar componentes asociadas a cada plano en correspondencia con el sistema de referencia. Fíjense, tengo el esfuerzo T, acá este grafiquito chiquito como ven. Ese esfuerzo T voy a sacarle componentes. ¿Y componentes asociadas a qué? Al sistema de referencia, asociadas a este plano de corte, que es este plano, que como ven, ¿cuál sería este plano acá que está definido? Que alguien me diga las componentes de este plano. El sistema de referencia, este plano grisecito que tiene la flechita roja. ¿Alguien me puede decir cómo se llama ese plano? Con el sistema de referencia que está atrás. ¿Sería un plano paralelo al eje X? Ese plano se llama X0Z, que es este plano que está acá atrás. Fíjense, es paralelo a XZ, pero como justamente yo tengo identificado el origen, sería paralelo a X0Z. Paralelo, digo, quiere decir que este plano está trasladado o transportado en el eje Y una distancia. ¿Cuánto? Y bueno, justamente esa distancia me va a decir cuánto tengo en ese eje de referencia. Puede ser que sea 2, 3, 4, 5, bueno. Acá tengo como un plano trasladado. ¿Por qué es necesario identificar ese plano? Porque en ese plano voy a encontrar dos componentes de este vector T. Dos componentes tangenciales. Y una normal. La normal es esta, sigma I, fíjense, coincidente con el eje de las Y, sigma IZ, coincidente con el eje de las Z, que es una componente de T, y sigma IX, coincidente con el eje de las X, que justamente es la componente de T tangencial. Siempre que los subíndices sean distintos, son componentes tangenciales. Si los índices son iguales, son componentes normales. Esto asociado a los planos de referencia. Esta distancia que se traslada a este plano puede ser el diferencial de un paralelepípedo, que en este caso, fíjense el de abajo, puede ser el lado que tiene esta cara. ¿Sí? Esta cara de este paralelepípedo puede ser diferencial de X, diferencial de Z, diferencial de Y. Y si yo lo traslado a una distancia, voy a tener justamente el ancho o el espesor de ese paralelepípedo. También puede ser que el paralelepípedo esté centrado en el baricentro y que el sistema de referencia O pase en el baricentro del paralelepípedo. Por consiguiente, la distancia donde está en estos planos del eje, del punto O, va a ser diferencial de X sobre 2, diferencial de X sobre 2 para un lado, diferencial de Y sobre 2, diferencial de Y sobre 2 para el otro lado, y así. No sé si me van comprendiendo.
cada plano asociado al sistema de referencia va a tener dos componentes, estas dos que están acá, y una normal, ¿sí? Siempre el estado tensional, el sistema de referencia nos permite esto. Las componentes vectoriales del esfuerzo resultante me van a dar ese vector T. Más o menos yo puedo interpretar una partícula dentro de mi sólido interna, que la extraigo y la llevo a un sistema de referencia, o puedo considerar el equilibrio de toda la pieza y ver las resultantes del esfuerzo y estudiar el sistema de referencia. Eso ya lo vamos a ver más adelante, cómo lo analizamos al estado de solicitación. Veamos un ejemplo. Dice sea n, el vector unitario, normal al plano pi, y sigma vector es el vector tensión que aparece en un cierto punto de un sólido, en un determinado punto aparece sigma del vector tensión que aparece en cierto punto de un sólido asociado a dicho plano pi. Para obtener las componentes intrínsecas de ese vector tenemos que encontrar la componente normal y la tangencial. ¿Qué nos dan como dato? Nos dan como datos el versor del plano. ¿Cuál es el versor del plano? Este versor con sus componentes. Primero que nada, esto es versor y lo tengo que verificar. ¿Cómo era la verificación para que sea un versor? Que sus componentes elevadas al cuadrado, sumadas y sacadas de la raíz cuadrada del cuadrado de sus componentes me dé igual a 1. A ver, veamos las componentes de ese vector. 1/3 al cuadrado, más 2/3 al cuadrado, más 2/3 al cuadrado, base negativa, exponente par, resultado positivo, se suma todo, me queda igual a 1. Es un versor, perfecto, está el versor. La tensión normal, tengo el vector componentes de sigma, tengo este vector con sus componentes en 3 direcciones. Nuevamente les vuelvo a decir, qué importante que esté el sistema de referencia, entonces yo ya sé cuál es X, cuál es Y, perdón. ¿Cuál es I? I es esta es J y esta es K. ¿Cuáles son sus componentes? Sus componentes son, las del vector son 3 en I, 2 en J y 1 en K. Dice que la componente normal de mi estado de tensión asociado a ese plano de corte, ¿qué va a ser? Va a ser proporcional al versor. ¿Qué era algo proporcional? Era algo que se sucedía en ese mismo eje, en esa misma dirección, tantas veces como diga. Bueno, claramente, acá pasa eso. Yo ya tengo la dirección de n por su versor. ¿Cuál es el versor? Es este. N me define la dirección de n. Sigma n, la componente normal al plano, va a ser el vector por n. ¿Y cómo va a ser proporcional? Y es proporcional con un producto punto, nada más directamente. Sigma por n me da el sigma n. Eso de cajón. Por consiguiente encuentro sigma n. Si es un producto punto de 2 vectores, claramente voy a encontrar un valor asociado a sigma n. Un valor, un número, una definición. Y es cierto, ¿por qué me dice sigma n tiene un valor de la tensión normal? Porque yo ya tengo la tensión normal que me define el plano. Yo ya no tengo que definir cuál es el plano de corte, ni tengo que definir cuál es la normal a ese plano, porque ya la conozco la normal que me la dice el versor. Entonces, tantas veces ese versor tengo el estado de tensión. Sigma n justamente es 1,63 megapascal. Hasta ahí venimos. Perfecto. Sigma n, ya encontramos una componente intrínseca. A partir de la tensión normal se obtiene la tangencial. Nuevamente vamos al estado de vectores. Tenemos la componente tangencial va a ser sigma, que era dato, el estado de tensión, le vamos a sacar su longitud o su valor numérico, que justamente es el módulo, perdón, no me estaba saliendo el término, el módulo de sigma, menos sigma n al cuadrado, que ya dijimos que conocíamos su valor, que es 5/3 igual a 1,63. A veces es mejor trabajar con las fracciones y no poner 1,67. 1,67, estaba diciendo 1,63 y nadie me corrigió. Bueno, volvamos, sigamos.
Entonces, el módulo de ese vector menos al cuadrado menos sigma n al cuadrado por Pitágoras me va a dar justamente el valor de tau. Bueno, de esa manera saco el valor de tau. ¿Qué es ese valor de tau? Ese valor de tau es un valor del esfuerzo tangencial contenido en el plano, que es esta componente que está acá, contenida en el plano. Está en el plano, ya está definida en ese plano de corte. Sigma n y tau independientes del sistema de referencia. ¿Por qué? ¿De qué dependen sigma n y tau? Solamente dependen del plano de corte. Fíjense, solo esas componentes tau y n dependen del plano de corte. ¿Por qué? Porque justamente el plano de corte está definido con su versor. Si yo lo asocio al plano de corte, a los ejes de referencia, es ahí donde me aparecen las componentes asociadas al sistema de referencia y que tienen sus componentes justamente que dependen del sistema de referencia. A ver, hasta ahí vamos a hacer un break y vamos a ver qué dudas les surge de esto, porque acá es como el eje fundamental de todo esto. Yo tengo un plano de corte que puede tener cualquier dirección, cualquier orientación, perdón. Un plano se orienta. Si yo mi plano de corte lo asocio a los sistemas de referencia, tengo estas componentes, sigma x, sigma y, sigma z, como componentes en donde una, que va a ser la que coincide con la normal, va a ser justamente sigma normal, y las otras dos van a ser tangenciales o de corte. Ahora, si yo no tengo sistema de referencia, solamente tengo un plano de corte definido con su versor, voy a tener dos componentes, como siempre hemos tenido, una normal y una tangencial, que las sacamos de esta manera, definidas con su versor. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, entendido eso, entonces estamos diciendo, el sistema de referencia tiene tres planos. Fíjense estos planos. Tengo un plano parado acá abajito, como ven, el plano 0 y z, que es el plano paradito. El plano de abajo, el plano de la base, es 0, x, y. Ese es el plano de base. Es otro plano que también tiene su versor. Y el último plano, sistema de referencia, z, x y z, 0x. Es el plano que está acá contenido como la lateral. Fíjense en ese sólido que está al ladito. Tengo el plano 0xz. 0xz es este plano parado, es este corte. Es como que cortamos así el sólido. Después lo cortamos con este otro plano, el plano 0yz, que es el plano de atrás. Y queda como si fuese que lo estoy cortando de esta manera, una rebanada. Y por último, la rebanada horizontal del plano de base. Cada plano de corte tiene una normal y dos tangenciales. Eso es fundamental. ¿Por qué tengo dos tangenciales? ¿Por qué? Porque tengo el sistema de referencia asociado al plano de corte. A diferencia del caso anterior, en donde el plano de corte tenía un versor nada más. Acá tengo tres versores asociados al sistema de referencia. ¿Sí? Eso quiero que les quede claro, porque de acá en más, esto se repite en todos los tensores. Bueno, vamos a tratar de entender. Vamos a analizar el primer plano de corte, fíjense, el plano OXZ. OXZ es este de acá. Tengo la flechita roja, es el estado de tensión, sigma. Esa flechita roja va a tener dos componentes celestes. Lo ven a los colores, ¿no? Están viendo con colores así como yo lo veo, ¿no? Sí. Sí, bueno. Sí, profe. Sí, profe. Esas dos componentes celestes son las componentes intrínsecas del vector tensión. La componente normal, perfecto, sigma n, coincidente con el eje Y, que es el eje saliente de ese plano. La componente tangencial contenida en ese plano de corte, esa tiene dos componentes que están asociados al sistema, al eje Z y al eje X. Y ahí es donde empiezan a aparecer tres componentes asociados a un vector
en el sistema de referencia, o un versor. En este caso, este vector sigma tiene su componente en Y, en Z y en X. ¿Y acá qué pasa? Veamos acá abajo. Este es el otro plano, el plano O y Z. ¿Cuál es el plano O y Z? Este que está acá al fondo atrás. Ese plano tiene el vector sigma, como siempre, con sus componentes, las dos componentes asociadas al sistema de referencia, la componente normal en coincidencia con X, que es el eje saliente de este plano de fondo, la componente normal es el eje X. Por consiguiente, sigma X en este plano es coincidente con X. La tangencial contenida en ese plano nuevamente va a tener dos componentes asociados al sistema de referencia. Y por último, el plano de base, el plano de abajo, tenemos la componente sigma, la roja otra vez, tiene dos componentes. Una normal, que es justamente la saliente, sigma n es coincidente con z, y las otras dos están contenidas en el plano de corte. ¿Qué nos dice? Las componentes normales asociadas al plano perpendicular al eje Y, en este caso, fíjense, sigma n y justamente es perpendicular al eje Y, y las componentes tangenciales asociadas al plano perpendicular a Y y en la dirección X. Las componentes tangenciales, les vuelvo a decir, se identifican por los índices diferentes. Las componentes normales tienen los índices coincidentes. Del tensor de tensión al vector de tensión, fíjense, vamos a tener estas componentes. En cada una, así como recién la estuvimos viendo, vamos a tener el vector sigma con su componente normal y sus dos componentes tangenciales asociadas a cada plano del sistema de referencia. Y así es como yo logro, fíjense, si considero los planos asociados y coordenados simultáneamente, tenemos el plano OIZ, el plano OXY y el plano OXZ. Todos estos planos son los que me van a dar las componentes de ese paralelepípedo infinitesimal que va a tener estado de tensión en cada una de sus caras, ¿sí? Otra cosa que vuelvo a reiterarles, es fundamental la orientación del sistema de referencia, que yo sepa para dónde está X, para dónde está Y y para dónde está Z. Para dónde está X, Y, Z. Y representamos los tres vectores de tensión y sus 9 componentes en el sistema de referencia asociados, O, X, Y, Z. El tensor de tensiones, y acá es donde empezamos a ver para qué yo analizo todo esto, todo el sistema de referencia, los planos de referencia, las componentes asociadas a cada uno de los planos. El estado de tensión o el estado tensional del punto puede representarse mediante un cubo infinitesimal. Y acá es como empieza a trabajar el modelo. Yo hasta ahora estoy estudiando de una manera ideal. ¿Por qué voy a estudiar de una manera ideal? Porque a este modelo, a este elemento diferencial, yo le voy a aplicar las mismas formulaciones matemáticas, las mismas herramientas con las que venimos trabajando, para poder discretizarlas, para poder integrar, para poder trabajar absolutamente todos los parámetros del modelo. Entonces, entender este paralelepípedo, cómo funciona, es prácticamente gran parte de la materia. Las dos caras paralelas, vistas y ocultas, representan las dos partes del sólido cuando se cortan, N positivo y N negativo. Las componentes del vector tensión en esas caras tienen el mismo módulo y dirección, pero sentido contrario. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, fíjense la cara de arriba del cubo. Tenemos sigma NZ, sigma ZI, sigma ZX. Si yo vengo a esta arista con este sigma ZI y me encuentro con este estado de tensión sigma IZ, ¿a ustedes qué se le ocurre que puede pasar en esta arista? ¿No sería tau ZI? Profe, ¿no sería tau por la duda? Ay, sí. Sí, en realidad les cuento. Yo soy siempre esclava y me vuelvo a meter siempre yo las mismas trampas que digo. El estado de tensión, quiero
quiero que lo piensen como un estado de tensión que va a representar todas las tensiones. Podría decir sigma, podría decir T y podría decir tau. La realidad es que lo que a mí me identifica el estado de tensión en este punto es justamente los sentidos y los valores que van a tener. Vuelvo a decir, los esfuerzos normales los identifica con sigma, los esfuerzos tangenciales los identifica con tau, pero que esta nomenclatura los identifique con tau no significa que otra nomenclatura les ponga un valor, les ponga una letra T y diga T 33, T 32, T 31. ¿Por qué le puse yo esos nombres? Porque me pueden decir que X es 1, que Y es 2 y que Z es 3. Y que en vez de decirme que yo conozco las componentes normales y tangenciales, me dice que todo el estado de tensión lo voy a definir con la letra T. Entonces, esta T va a ser T33, esta va a ser T32 y esta va a ser T31. ¿Qué le estoy queriendo hacer notar con este esfuerzo que estoy tratando de desaprender lo que estoy leyendo? Que la nomenclatura no me tiene que condicionar el concepto. ¿El concepto cuál es? Que esta cara de paralelepípedo va a tener un esfuerzo normal coincidente con el eje que esté asociado a esta cara, normal a esta cara, y dos componentes tangenciales asociados al sistema de referencia de acuerdo a cómo estén definidos los ejes. ¿Por qué le digo de acuerdo a cómo estén definidos los ejes? Porque acá abajo yo tengo un sistema de referencia que dice que acá voy a tener Y y acá voy a tener X, pero puedo tener acá X y acá Y, o puedo tener acá Z y acá Y. Entonces, les vuelvo a decir, la nomenclatura no me tiene que condicionar el concepto. Hasta acá quiero que lo piensen así. Voy a tratar de ver si me pueden hacer, vamos a hacer un... ¿Tienen hoja y papel ahí cerca? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Vamos a hacer un ejercicio sencillito. Van a dibujar un paralelepípedo así en su hojita, así, lo más elemental posible. Van a poner en este eje, arriba el que está acá, que yo estoy representando como Z, le van a poner la Y o X2. Vamos a utilizar X2. Le van a poner acá abajo, en donde dice Y, le van a poner X1. Y donde dice X, le van a poner X3. Y quiero que me saquen las tensiones de esta cara. Solamente esta cara que está, que dice cara vista, esa, la azul. Una sola cara. Quiero que me saquen las tensiones con las letras asociadas. ¿Cómo hay con los nombres de los ejes? Vuelvo. Miren que yo no estoy escribiendo, estoy usando la memoria nada más. Donde dice Y, vamos a poner X1 o X. Donde dice Z, vamos a poner X2. X2, exactamente. X2 o podría ser también J. No importa, no se confundan, X2. Y donde dice X, vamos a poner X3. Y quiero que me saquen las tensiones de esta cara, con sus subíndices. La cara vista. A ver, voy a anotar porque si no yo también me voy a olvidar lo que les dije. Sería sigma. ¿Quién me está hablando que tiene tan mal audio? X1. A ver, 2 segunditos, hacemos el ejercicio en dos patadas. Entonces, dijimos que donde está ahí, teníamos
X1, ¿sí? X1. Donde está Z, tenemos X2, ¿sí? Y donde está X, tenemos X3. Por consiguiente, el estado de tensión en esa cara va a ser el esfuerzo normal. ¿Cómo se va a denominar? Sigma NX1. Sí, vamos a ponerle con la nomenclatura, vamos a identificar la nomenclatura con que sean I, J, K, o 1, 2 y 3, no N. Sería sigma 1, 1, en coincidencia con X1, sigma 1, 1, el esfuerzo normal, ¿sí? Este esfuerzo normal, en coincidencia con X1, en vez de N, va a ser sigma 1, 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente coincide con el eje X1. El esfuerzo tangencial arriba, este que va acá arriba, va a ser sigma o tau, va a ser 2, 3. Ah, perdón. Perdón. Ay, se lo que 1, 2, yo caí. 1, 2, sí, bien, me encantó esa corrección. Miré el eje acá y dije, me había olvidado que cambié el eje. Y el otro va a ser 1, 3. 1, 3. Sigma 1, 3. X1, 3. Sigma 1, 3. ¿Cambia algo que sea sigma o que sea tau o que sea t? Lo único que cambia es que se identifica con una letra un esfuerzo tangencial asociado a un sistema de referencia. Esto es lo que quiero, el ejercicio que hagamos, que no importa tanto, importa en el sentido que yo necesito identificar dónde están las componentes y el sistema de referencia, pero la nomenclatura con la que se van a encontrar en todas las bibliografías son todas diferentes. Entonces, esta nomenclatura de sigma n, sigma y tau, tau, viene muy bien para entender el concepto de esfuerzo normal y esfuerzo tangencial. Pero de acá en más se van a encontrar con un arreglo matricial donde van a conformar un tensor y no van a saber cuál es esfuerzo normal y tangencial. Pero sí tienen que entender cuáles son los valores. Bueno, consideremos un estado bidimensional. Sí. ¿Sí? ¿Quién me habló? Melgarejo, o sea, en síntesis podemos decir que todos los esfuerzos que salen de las caras siempre van a ser normales. Exacto. Las que van paralelas a las caras son las tangenciales. Exactamente. Y las que van paralelas a las caras o contenidas en las caras, contenidas en ese plano, son los esfuerzos cortantes. Siempre. Y si son esfuerzos cortantes, qué interesante, porque es un estado que a mí me preocupa muchísimo. Porque el esfuerzo cortante justamente me puede producir la rotura de mi pieza. Acuérdense que yo, todo esto que estoy estudiando lo voy a llevar en una probeta. Y lo voy a analizar en una probeta en el laboratorio. Y le voy a poner una prensa, ahora tenemos prensa en laboratorio, y le voy a poner un esfuerzo normal determinado. Yo necesito saber los esfuerzos cortantes. Bueno, si yo conozco el tensor de tensiones, conozco las características de esa pieza, conozco las propiedades, y digo que mi estado de tensión está dentro del campo elástico, entonces se ajusta todo a mi modelo matemático, yo puedo sacar esas componentes. Otra cosa que quiero hacerles notar, y me olvidé decirle por lo apasionada, por lo intensa, como dice mi hija, este sigma ZI, que yo, a ver, vamos a cambiarle el nombre, vamos a decir, en vez de ZI, vamos a decir, este tau 3,2, igual a este tau 2,3, ¿qué particularidad debe tener? Cuando yo arranqué la formulación de mi modelo, dije que mi modelo estaba en equilibrio. Si estos esfuerzos tangenciales que llegan a las aristas, porque una va por un plano de corte y la otra va por el otro plano de corte, y llegan a la arista y no tienen el mismo módulo, el mismo valor,
Si no tienen el mismo valor, ¿qué pasa? Empiezan a rotar la partícula, la empieza a hacer girar para un lado, la empieza a hacer girar para el otro, se deforma. Conclusión, los esfuerzos por tienen que cumplir con la condición del equilibrio, y esa es la ley de Cauchy. Bueno, esto, como ya lo vamos a ver, lo van asociado, bueno, acá les dan el sentido, o al menos les van a demostrar las caras vivas, cómo considerar lo que es positivo y negativo. Después el criterio de los signos, justamente para interpretar, fíjense que en un paralelepípedo, como ven, tenemos caras que están asociadas como vistas y las ocultas, las que no vemos en el lado atrás. Bueno, esas caras son justamente las que vamos a considerar las caras vivas, por un lado las positivas y las otras las ocultas, de manera tal de que justamente podamos decir cuál es un esfuerzo positivo y otro esfuerzo negativo, llegan a una arista y se mantiene el equilibrio porque tienen igual valor modular. Por consiguiente, y acá es donde empieza como la parte interesante y jugosa de todo esto, podemos conformar un tensor de tensión que está formado por estos 9 componentes. ¿Cómo 9 componentes? ¿De dónde sacó estos 9 componentes? Esta ingeniera me viene a querer convencer de un día para otro que aparecen 9. ¿Por qué 9? Bueno, vamos a suponer que estoy yo solita con el apunte y ustedes no están escuchando las cosas que yo digo. Estos 9 aparecen porque, fíjense, por un lado tengo estas componentes de acá de la diagonal, que son los esfuerzos normales. Estos esfuerzos normales van a aparecer en las 3 caras vivas. Y del otro lado, las caras ocultas van a tener igual valor numérico, por consiguiente no las voy a considerar, ¿sí? Porque el cubo está en equilibrio. Solamente me interesa como los valores positivos para representar el estado de tensión. Los esfuerzos tangenciales, justamente, son los contenidos en ese plano, sigma xy, sigma yz. Fíjense que si yo tuviera, ¿quién se anima? Me escriben esta matriz con la nomenclatura 1, 2, 3. Ejercicio, sigan ahí en su hojita. Así como está, me la escriben, fíjense, les voy a decir que habíamos dicho, que el i que era 1. 3. Ah, no. No, era 1. 1 dijimos. No mire que Sí, yo sí, anoté 1. acá. El X dijimos que era 3. Sí. Y el Z era 2. Bueno, escríbanme esta matriz con la nomenclatura 1, 2, 3. Vamos a tener sigma 1, 1. ¿No sería 1, 3? Sí, 1, 3. ¿Dónde? El primero sigma. NX No, sería ese 1, 1. Este es 1, 1. 1, 1. Porque las tensiones normales siempre van en la diagonal esa. Sí, sí, sí. A ver, vamos a... Bueno, vamos a hacer... Está bien el ejercicio, porque es una manera de construir el conocimiento. A ver, vamos a decir que este es 3, entonces vamos a decir, es 1, 3, ¿sí? Esta es 1, a ver, el X era, dijimos, el de abajo. El X era 3. Bien, vamos a escribirlo porque si no después vamos a repetir cualquier cosa. Sigma N3, después este es, dijimos, 3, 2. 3, 2, esta de acá es 3, 2. 3, 2, 3, 2, sí, 3, 2, perfecto. Por consiguiente, esta es 1, 1, 3. Esta de acá es sigma n 2, 2, no, sigma n 1. Dijimos que el i era el 1. Sigma n1, ¿sí? Sí, está bueno el ejercicio, porque estamos esforzándonos a pensar en el nuevo sistema de referencia. Después viene
Miren que esto lo estamos improvisando, pero viene bien el ejercicio. Después viene tau. Este tau, ¿cómo es? ¿Eh? Tau 1, Tau 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Perfecto. 1, 2. Este de abajo viene el tau. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Perfecto. Este tau, ¿cuál es entonces? 2, 1. 2, 1. Y por último, el sigma n. N es el 2. N2. Fíjense cómo nos independizamos de la nomenclatura para pensar solamente en el concepto. Este fue el ejercicio. Y fue muy interesante porque lo que pensábamos era en el sistema de referencia y la coincidencia con los esfuerzos. Los normales ya sabemos en coincidencia dónde están, los que están asociados a cada eje están en correspondencia con nuestros ejes, nuestro sistema de referencia. El tensor de tensión depende del punto y del sistema de referencia. Y ese sistema de referencia va a tener una nomenclatura de acuerdo al autor de la biografía. Va a ser X, Y o Z, va a ser X1, X2, X3, va a ser I, J, K, va a ser de acuerdo al autor. No se ahoguen en eso. Más adelante demostraremos que el tensor de tensión define por completo el estado tensional de un punto en un sólido. ¿Se acuerdan que yo les decía que el tensor define un campo, un estado asociado a justamente, si yo tengo el tensor de un punto, estoy identificando las propiedades de ese campo en ese punto. Bueno, las componentes, fíjense qué lindo que está. Acá es como la regla mnemotécnica, muy, muy práctica, no lo voy a leer porque es muy fácil de identificar. Lo que yo les voy a pedir que este cuadrito me lo escriban con 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces van a poder identificar y me ponen, les voy a dar como tarea, después me la mandan, la vamos a poner en el... Es independiente del cuestionario. En el foro vamos a poner este ejercicio, ¿sí? En donde quiero que este cuadrito me lo escriban con 1, 2, 3. Me salió la cordobesa adentro, no sé de dónde. Soy re formoseña. ¿Y qué otra cosa? Y bueno, y quiero que me digan cómo está el sistema de referencia. Claramente yo tengo que saber cuál es el X, cuál es el Y, cuál es el Z. Puede ser que el Z esté parado o puede ser que el Z esté saliendo, pero ustedes me van a decir cómo va a ser el sistema de referencia. Bueno, como ven, fíjense, y acá es donde yo quiero que no se asusten, porque primero que nada dijimos que el modelo era un elemento diferencial, era un medio continuo, es decir, que yo puedo aplicar las propiedades de integración. Es un sistema en equilibrio, por consiguiente yo puedo decir que si está en equilibrio estos esfuerzos que llegan a las aristas tienen que ser en valores iguales, y justamente es lo que acá demuestra con estas propiedades. Y si este espesor de cada lado es diferencial de I, diferencial de Z, fíjense que acá considera dos ejes nada más como un plano de estudio. Bueno, si yo considero que justamente en este plano de estudio ZI solamente voy a tomar una cara del diferencial, la cara esa, utilizo su baricentro, voy a decir que justamente es de este punto para acá, ¿cuánto hay? Y hay diferencial de I sobre 2. Y de acá para allá hay diferencial de I sobre 2 menos, negativo, si tengo que ir para aquel lado. Si tengo que tomar para arriba, voy a tener diferencial de Z sobre 2 como distancia del punto. Bueno, eso es lo que plantea acá, el equilibrio de todos los esfuerzos que llegan, tomando un momento en el punto baricéntrico. ¿Y qué voy a encontrar? Dado que el equilibrio está garantizado para ese punto, deberá estar en equilibrio, tomando un momento de fuerzas con respecto al eje X y desde el punto P, y va a plantear el equilibrio del momento. Va a encontrar cada cara del paralelepípedo tiene un área. Fíjense, el área está definido por, el área de una cara es base por altura. Si la base es diferencial de X y la altura es diferencial de Z, si la base, acá hay una cara que no la estamos viendo, que es diferencial de X.
Fíjense cuál sería la cara que nos está viendo, que nos está tomando en las 3 dimensiones. Yo voy a considerar un espesor unitario y voy a decir que la cara donde va a actuar este esfuerzo va a tener un diferencial de z como lado y como ancho va a tener un diferencial de x, que yo no lo estoy viendo, pero bueno, el área de esa cara va a ser justamente diferencial de, fíjense, diferencial de x por diferencial de z. Esa es el área de la cara, es como decir, esta cara, ¿sí? Esta cara va a tener un ancho y un alto. Bueno, ¿cuál es el ancho y el alto? Diferencial de x por z. Y la distancia o el brazo de palanca del esfuerzo, ¿cuál es? Diferencial de y sobre 2, porque mi lado del paralelepípedo era diferencial de y, dividido 2 porque tomo el baricentro. Bueno, de esa manera plantea el equilibrio y encuentra, oh casualidad, que los esfuerzos tangenciales que llegan a las aristas son iguales en módulo y sentido, pero de diferente módulo, diferente valor. En equilibrio están igual valor, pero diferentes, sí, magnitud. No es magnitud. Es diferente signo, perdón. Magnitud es el módulo, el valor, no es magnitud. El signo es lo que importa, porque entran de igual valor, pero de diferentes signos. El teorema de reciprocidad de los esfuerzos tangenciales, las componentes tangenciales recíprocas, son recíprocas justamente, tau xy y tau ix son iguales, pero de diferente sentido. El tensor de tensión T, fíjense que acá la nomenclatura es tensor T, y me identifica el tensor que antes lo definíamos como el tensor sigma, ahora lo definimos como el tensor T. Y por consiguiente, esos esfuerzos tangenciales que están de un lado y del otro lado de la diagonal son simétricos, porque tau xy es igual a tau ix, y tau xz es igual a tau zx, y tau ix es igual a tau zi. ¿Y qué es esto que nos está permitiendo el estado de equilibrio en nuestro modelo? Que nuestros elementos del tensor se reduzcan, en vez de tener 9 incógnitas, se reduzcan a 6 incógnitas. ¿Por qué? Porque los elementos que voy a desconocer de nuestro tensor de tensiones van a ser los elementos o desconocer o conocer, pero bueno, son elementos que yo en principio, de acuerdo a mi modelo, ya voy a definir como independientes. Los elementos de la traza y los elementos cortantes extradiagonales, que son 3. Por consiguiente, me queda como el estado tensional de un cierto punto queda totalmente definido por sus 6 componentes. La ley de Cauchy establece la relación entre el tensor de tensión T en cierto punto y el vector de tensión asociado a cierta orientación definida por el plano pi. Se puede demostrar por la ley de Cauchy que claramente el estado de tensión va a ser el tensor T por un versor n igual al tensor, al vector tensión. Siendo n un vector unitario, un versor de un plano de corte asociado al plano pi, donde tenemos sus cosenos directores, entonces el vector tensión, el tensor y n están asociados al mismo sistema de referencia. Fíjense qué pasa si los sistemas de referencia tienen otra orientación, tienen otras componentes. ¿Va a ser el mismo el tensor de tensión? Y yo creo que no. No. Yo creo que porque tengo que cambian las sacar. componentes. Exactamente. ¿Y esas componentes cómo se van a modificar? Se van a modificar con una transformación lineal. ¿Alguien vio el video de transformación lineal que yo subí, que a mí me gusta tanto porque tiene toda una simulación? ¿Alguien? Sí, Cri, pero cri, no cri. me acuerdo. ¿Lo vieron? Bueno, la transformación Todavía no, lineal, todavía no lo viste, te estás perdiendo un peliculón. Está por salir por Netflix. Bueno. Vamos a dejar para el sábado a la noche. Yo te diría que lo veas, así vas a poder entender la transformación lineal. La transformación lineal se da justamente cuando tenemos dos sistemas de referencias, primero porque tienen el mismo origen, segundo porque la rotación justamente se da de una manera lineal manteniendo los versores, una
una propiedad de transformación entre cada uno de los versores. Ya vamos a ver cómo se encuentran esos cosenos directores, asociados a una matriz que se denomina sistema de referencia, y esa matriz está asociada a los cosenos que vinculan a estos ejes. Esos cosenos directores, fíjense que como un producto de cosenos, una matriz R, que se la denomina R de transformación o de rotación, justamente por eso viene la R de rotación, y esos cosenos directores, ¿cómo identificamos esa matriz de rotación? Las coordenadas de un vector asociado a un sistema de referencia original, o X y Z, se pueden transformar con componentes a nuevo sistema de referencia siempre y cuando utilicemos las propiedades de la transformación lineal. Y vamos a ver cómo sería. Las componentes de un vector en un sistema nuevo de referencia, por eso le pone como el asterisco, es como componentes nuevas a un sistema nuevo, el vector asterisco va a ser igual a la matriz de rotación R por ese vector, ¿sí? Por un vector en el sistema original o el sistema viejo. Si yo quiero encontrar las componentes del vector, si yo tengo las componentes en el vector nuevo y quiero encontrar las componentes del sistema viejo, tengo que hacer la inversa de la matriz de rotación. Como las matrices de cambio de sistema de referencia son ortogonales, la inversa de una matriz de rotación es igual a su traspuesta. Por consiguiente, en vez de poner R a la menos 1, podríamos poner la traspuesta de R. La clase pasada habíamos hecho como el repaso de inversa y traspuesta. ¿Se acuerdan que había una diferencia? ¿Quién me puede decir la diferencia entre una y otra? Que en la traspuesta lo que es columna de fila y al revés. Claro, exacto. En la traspuesta tenemos como alterado el orden de lo que por un lado es fila pasa a ser columna y lo que en una es columna pasa a ser fila en la otra. Y la inversa es justamente esos coeficientes identificados en una matriz, su inversa sería 1 sobre esos coeficientes. En este tipo de matrices, que justamente se dan por los cosenos directores, las inversas y las traspuestas son iguales. Y volviendo a esto, que el vector tensión en un sistema determinado, o sistema nuevo, era igual a B asterisco, o B, no es asterisco, ¿cómo era? Es numeral, B asterisco, vamos a poner, asociado a un sistema de referencia nuevo, es igual a una matriz de rotación por ese vector, y por la ley de Cauchy, sabemos que el vector de tensión es igual a T o tensor tensión por N, esto todo es un sistema nuevo de referencia, y todo asociado a un sistema viejo de referencia, sigma igual a T por N, operando podemos reemplazar en esta primera. Fíjense, el vector tensión en un sistema nuevo de referencia va a ser igual a T asterisco en un sistema nuevo de referencia por un versor nuevo en un sistema, versor nuevo en un sistema de referencia. Si yo reemplazo el valor de sigma en esta componente T por N, fíjense que esto es igual a sigma en el sistema, acá como está arriba, y dejo la matriz R, voy a tener matriz R de rotación, matriz T de tensión, R a la menos 1, porque acá saco las componentes, R a la menos 1 por N asterisco, que es justamente el versor asociado al sistema nuevo de referencia. Finalmente, el tensor de tensión en el nuevo sistema de referencia vendrá dado por estas componentes. Y acá viene, las componentes del tensor en el nuevo sistema de referencia va a ser R, matriz R de rotación, por T, matriz de tensión, por R traspuesta. ¿Qué es todo esto? Una transformación lineal, nada más. Una transformación lineal asociado a un cambio de sistema de referencia, solamente eso. ¿Alguien se acuerda cómo se hacía el producto de tres matrices? Como regla mnemotécnica. Hago el producto de R, ¿no? Las dos primeras y después la última. Claro.
Lo que voy a hacer es como una cuadrícula en la cual voy a encontrar, por un lado, R por T, el resultado de R por T, lo multiplico por R traspuesto. Veamos. Consideremos el tensor de tensión del punto P como ejemplo, con respecto a un sistema de referencia, y lo identifica de esta manera, o X y Z. O X y Z. Este tensor, agarren una hoja y vamos a tratar de hacer este ejercicio. Porque esto les va a permitir como abrir la cabecita. Fíjense, para calcular el vector tensión asociado a un punto, a un plano, vamos a tener el vector va a ser igual al versor por el estado de tensión. Sus componentes intrínsecas, que son la normal y la tangencial, el tensor de tensión referido al nuevo sistema de referencia. Tenemos el sistema de referencia acá, que es Z, Y y X. El nuevo sistema de referencia, fíjense, vamos a tratar de identificar los versores del nuevo sistema de referencia. ¿Cómo sería el versor si nosotros suponemos que el eje X tiene el versor Y, que el eje Y tiene el versor J y que el eje Z tiene el versor K? Díganme cuáles son los versores de este nuevo sistema de referencia. El versor de X', ¿cómo sería? Y. Sería Y. Coincidente con nuestro sistema original. Por consiguiente, Y' y Y al sistema anterior va a ser un producto punto que va a ser igual a 1, porque no se modificaron, no hubo una rotación de este eje, no hubo ningún cambio de este eje. Entonces, el Y de acá es igual al Y' de acá. En un producto vectorial es igual a 1, no cambió este eje. El versor del sistema de Z', ¿cómo va a ser? Menos J. Menos J, coincidente con el J, pero cambiado de sentido, menos J. Y el versor de Y'. K. Ese sería acá. Ese sería acá. Entonces, los versores de este sistema van a ser 1 menos J y K. ¿Sí? Vamos a la resolución. ¿Qué nos piden? Nos piden el vector, nos piden la componente intrínseca y nos piden el tensor. Bien. Tenemos el tensor que es 2 menos 5, 0. 3, 1. 3, 1, coincidente. Fíjense acá la simetría. Tenemos el mismo componente 3, la misma componente 1, la misma componente 2. Por consiguiente, lo único que tenemos que recordar es la diagonal, y 3, 2, 1 ya tenemos. O sea, son 6 componentes el tensor de tensión. Acuérdense, cumple con la propiedad de simetría, está en equilibrio. Veamos, tenemos el tensor, por el versor me va a dar la componente del vector. ¿Sí? Este es el versor. Este es el versor. Fíjense del vector del plano pi. ¿Qué tenía que yo verificar antes de hacer ese producto entre versor y tensor? Tenía que verificar que sea un versor. ¿Me pueden decir si ese es un versor? Hay que ver el tema del módulo. A ver, me lo verifican un ratito. Me lo verifican. Vamos a la calculadora. ¿Da módulo 1? Estoy casi difónica, chicos. Hablo muy fuerte yo. Sí, profe, da 1. Sí, profe, da 1. Da 1. Bueno, perfecto. Entonces podemos hacer tranquilamente el producto.
Vamos al producto. Entonces, ¿cómo se hacía el producto de una matriz por un vector? Se ponía la matriz, se ponía una cruz acá y arriba el vector, y decíamos 1 por 2, 2 por 3, y hacíamos así, y así sacamos la componente, y íbamos sumando y sacamos la componente esta, la componente esta y la componente esta. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ejercicio para la casa. Conclusión, tenemos el vector tensión. Ahora dice las componentes intrínsecas. ¿Cómo eran las componentes intrínsecas? Las componentes intrínsecas eran sigma por n, y me daba la normal que da un valor. Tenemos, esto da sigma, tenemos n, que es el mismo n, por consiguiente nos da la componente, el sigma n, que es 12 sobre 7, 1,71. Y la componente tangencial era la diferencia del módulo de sigma menos sigma n al cuadrado. Hasta ahí, perfecto. Ahora vamos al sistema nuevo de referencia asociado a los ejes, ¿sí? Vamos a hacer la matriz de rotación. La matriz de rotación decía que era el producto punto de sus cosenos directores. A ver, vamos a ver la diapositiva esa donde hablábamos de la matriz de rotación. Solo para repasar. Fíjense, anoten esto en su hojita ahí que están resolviendo. Coseno del nuevo sistema de referencia de X por el nuevo versor de X, por el sistema de referencia viejo. O sea, eran los cosenos de X asterisco por X, coseno de X asterisco por Y, coseno de asterisco del sistema de eje de asterisco nuevo por Z. Coseno de asterisco de Y por X, coseno asterisco de Y por Y, coseno asterisco de Y por Z, y así. Anoten esta matriz en su hojita. Ahora vamos a esa matriz producto. A ver si se cumple así como la sacaron. Dice, tenemos asterisco de I por I, asterisco de I por J, asterisco de I prima, o asterisco de I por K, que serían los cosenos. O sea, este por este, que era lo mismo, el asterisco de I, coseno de I, asterisco por I, que es el producto punto de esos dos versores que coinciden, que es 1. Los otros dos productos versores dan todos 0, porque justamente son, veamos como les decía el sistema de referencia anterior, el producto punto de esta por esta da 0. Fíjense, para que se dé esa rotación, de I' por J, producto punto, da 0. De I' por K da 0. Son productos escalares. Nuevamente acá también da 0, acá da 0, y acá coincidentemente es justamente I' por K da 1. Para que justamente esta rotación se dé. Volvamos al sistema de referencia que hoy les estaba diciendo. Para que se dé este versor coincidente con K, tiene que dar justamente ese producto vectorial que estamos viendo acá en la matriz. Acá 1. Y acá menos 1, que justamente es el eje coincidente de las I, menos I para allá. Para que se dé esta matriz de rotación, el producto punto de sus cosenos, el nuevo tensor en un sistema de referencia se puede calcular con el tensor prima de tensión va a ser igual a R por T, la matriz T que ya la tenemos, y R transpuesta. Veamos. La matriz R es esta, que la tenemos acá. La matriz T es la que es dato. Y la transpuesta de esta van a ser, esta que es fila va a ser la primera columna. Esta que es fila es la segunda columna. Y esta que es fila, la tercera columna. Y ahora el producto de estas tres matrices me da esto. ¿Cómo les aconsejo que hagan esta resolución? Hagan una cruz y ponen esta matriz por esta, lo que da abajo se lo multiplican a esta tercera. Les tiene que dar esta matriz de resultado como de la matriz T en el nuevo sistema de referencia. Este ejercicio es muy sencillo, pero viene bien para la ejercitación de productos de matrices.
Las componentes del sólido cambian en función de la orientación considerada y estas componentes se pueden obtener mediante justamente esa matriz de rotación. Y tienen que cambiar, claramente tienen que cambiar, porque el sistema de rotación cambió. Si cambió la rotación de los ejes, cambian sus componentes. Siempre existe una orientación en el espacio definida por un sistema de ejes 1, 2, 3, tal que T se refiere a ello. Las componentes tangenciales se anulan y los vectores de tensión en las tres caras del cubo perpendiculares a las caras se llaman tensiones principales, y esto lo vamos a ver la clase que viene, tensiones principales. Hasta acá, creo que ya estamos, no sé si se nos está por cumplir la hora, nos quedan 10 minutitos, quería comentarles. Voy a subir material sobre todo este material desarrollado. Voy a tratar de grabarles las explicaciones, cosa de que les quede la grabación. Hoy me pidieron la grabación de la clase anterior, no la grabé. A veces yo prefiero hacer la grabación y editarla, y cosa de compaginar toda la grabación de por ahí la clase de una presentación que estamos exponiendo, tiene sus espacios, tiene sus consultas, sus preguntas, y de por ahí se ensucia mucho la grabación, por eso a veces me tomo el tiempo de grabarles. No estaba con mucho tiempo, por eso no se los grabé, pero voy a tratar de grabarlo lo más pronto posible, cosa de que tengan el link. Les voy a subir el link, así que ustedes van a ir a mi canal de YouTube, y bueno, y por ahí se entretienen, en vez de ver Netflix, ven un video donde estoy yo. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran comentarme? A ver si algo me dijeron en el chat. No estábamos hablando. Bueno, 2 o 3 cositas. El modelo define claramente cómo van a aparecer este estado de tensión. La presencia y las componentes de cada una de las caras en el paralelepípedo están asociadas al estado de tensión en correspondencia con los planos del sistema de referencia. Es decir, que para que yo interprete el estado de tensión tengo que tener en claro el sistema de referencia en correspondencia con ese estado de tensión. Y tengo que tener en cuenta que la nomenclatura no me tiene que condicionar el estado de tensión, no me tiene que condicionar el estado que se va a desarrollar en esa cara. Si yo tengo un esfuerzo normal, si yo tengo un esfuerzo tangencial, puede ser un tau, puede ser un n, puede ser, esto le digo porque van a ir a una bibliografía y puede ser que les diga que todos son sigma. Me van a decir sigma 1,1, sigma 2,2, sigma 3,1, y ustedes van a decir, ¿y este sigma? ¿Por qué me dice sigma y no me dice tau? Porque no interesa que diga sigma, interesa que esos sigma que dicen 3,1, 3,2, 2,3, está hablando de los esfuerzos cortantes. Y los sigma 3,3, 3,2 o 2,2, si estamos hablando de índices iguales, estamos hablando de esfuerzos normales. Esto para que lo tengan en claro, porque las nomenclaturas tienen mucha tipografía diferente. Bueno, chicos, ya me quedé sin voz. Voy a subir este material lo más pronto posible. ¿Algo que preguntar? ¿Algo que me quieran avisar? No, una consulta. El cuestionario no tiene el ítem 3. No sé si le falta alguna pregunta o no. Bueno, está mal enumerada. Capaz que está mal enumerada porque en una de esas hice un cambio. Bueno, profe, gracias. Otra cosita que les quería comentar. Pueden incorporar las respuestas de manera manuscrita, me adjuntan, me sacan una foto, me hacen un PDF con la foto y me adjuntan el PDF. Pueden incorporar editando el Word con una edición y desarrollan las ecuaciones con un editor de ecuaciones. No quiero que me hagan un copy-pegue de las ecuaciones. Tienen que aprender a utilizar los editores de ecuaciones. O si no, lo escriben así manualmente y le sacan foto y me lo mandan con un PDF. Como sea, lo tienen que subir. Acuérdense que el cuestionario se cierra, creo que el domingo a las 00. Se cerró y se cerró. ¿Estamos? Profe, ¿en PDF se mandaba o en Word? Como quieran. Como quieran mandármelo, Word o PDF, como quieran enviármelo, no hay ningún problema. Envíenmelo, nada más. Identificándose con el nombre
Bueno, yo ya voy a saber que va a ser el tal alumno que me identifica. Y en el chat o en el foro voy a subir ese cuadrito de la publicación, esa diapositiva de la presentación de hoy, para que me la pongan con la identificación de subíndices 1, 2, 3. Como ejercicio para terminar de cerrar esto que hoy hicimos en clase. Después igual todo el material que les voy subiendo está muy asociado con estos contenidos, así que ustedes van leyendo y se van dando cuenta por qué era tan intensivo el tema de identificar los subíndices, por qué había que identificar la orientación de los ejes, por qué había que ver si era para un lado o para el otro lado el esfuerzo, si sumaba o restaba. Bueno, chicos, estamos terminando la clase, se me va a cortar el enlace. Nos vemos la semana que viene. Este sábado, entonces no nos vemos. ¿No? Bueno, hago ejercicios entonces mientras nos encontramos el martes que viene. El viernes, con el ingeniero Guerra todavía no hicieron direcciones principales, ¿no? Estado de tensiones principales, ¿no? ¿No? No, todavía hicimos los 2 primeros puntos, ¿no? Encontramos el vector tensión, ¿no? Vector tensión y el estado de tensión. Perfecto, perfecto. Entonces van a estar bien este viernes, seguro que van a arrancar ya con algo de direcciones principales y bueno, y vamos a ir trabajando en conjunto, porque a medida que hacen el ejercicio y ven el material y me escuchan a mí, se van identificando todos los temas. Bueno, chicos, hasta la próxima. Buena semana. Gracias. Todo, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.